Vamos a leer los versículos de Juan capítulo 5. Yo creo que vamos a leer una sección más corta hoy, para no leer tanto porque estoy cubriendo solamente una sección de esta serie. Juan capítulo 5, la vez pasada leímos, si no me equivoco, versículos 30 al 47. Vamos a leer hoy versículos 31 al 36, Juan capítulo 5. Today we're going to read John chapter 5, verses 31 through 36 only, because those are the ones that I'm going to be discussing today. Juan 5, versículos 31 al 36. John 5, verses 31 through 36. Y mientras ustedes buscan en sus Biblias, quiero darle la bienvenida a todos los que están viéndonos en las redes, ya sea en vivo o por diferido, esperando que también puedan edificarse. Si viven cerca de esta área de Springfield, Massachusetts, y no tienen un lugar donde congregarse, puede buscarnos a nosotros y encontrarnos aquí. No quiero hablar la dirección abiertamente, pero está disponible ahí en las redes sociales. Si ya tiene su iglesia, no lo sonsacamos, quédese en su iglesia, ¿verdad? Pero si no tiene donde congregarse, las puertas están abiertas, ¿verdad? Bien, todos lo tienen, hermanos. Juan 5, 31 al 36, lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a preguntar a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo el testimonio de hombre, pero yo digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Me disculpan, hermanos, seguimos leyendo hasta el versículo 40. Y el Padre mismo que me envió da testimonio de mí. Vosotros nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. Y no tenéis su palabra morando en vosotros, porque al que él envió, a este vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Padre, gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, estamos aquí dispuestos a escucharla, a recibirla. Y dado a que ya ella es bendita, Señor, bendícenos a través de ella. Tu Espíritu que mora en nosotros, trabaje, Señor, su obra santificadora en nosotros, que nos santifique por medio de la misma, Señor. Y llénanos de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, Señor. Especialmente cuando tratamos con temas, Señor, que son ricos en esa doctrina cristológica, en lo que habla tu palabra concerniente a tu Hijo Jesucristo. Que no seamos engañados, Señor, de quién es Jesucristo. Que, Padre, podamos discernir cuando se nos predica a otro Jesús. Y entendemos, Señor, que en este pasaje hay mucha enseñanza, Señor. Es teológicamente rico, Señor, para conocer la persona y la obra de tu Hijo Jesucristo. Y ahora, Señor, te damos gracias y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús.
Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Gracias, Gabriel. Nos recordamos la semana pasada, hermanos, que estuvimos viendo los 4 testigos. Vimos 2 de esos testigos. Y vemos ahí, hermanos, que Jesús, al presentar sus afirmaciones de lo que él decía de sí mismo, él no le está exigiendo a los judíos que simplemente acepten su palabra. Él les señala que existen, hermanos, testigos que confirman quién es él. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Y esto, hermanos, a la vez nos enseña a nosotros a ser prudentes. Usted sabe que muchas veces hay quienes se presentan, ya sea por estas puertas, o le visitan a su casa, o usted se los encuentra en la tienda, en el supermercado, en el trabajo, o por las redes sociales. Hay quienes se presentan como enviados de Dios. Y esto nos enseña a examinar sus afirmaciones antes de aceptar lo que ellos dicen de sí mismos. Hay que buscar testigos a ver si lo que ellos dicen es cierto. ¿Y cuál es el testigo que nosotros tenemos, hermanos, para examinarlos? Es la palabra de Dios. Es por ella que nos guiamos. Y el primer testigo que presentó Jesús fue a Juan el Bautista. Vimos eso, hermanos, que su ministerio era ampliamente conocido y que él en su testimonio señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Y se acuerdan que los judíos por un tiempo se entusiasmaron, se gozaron con el ministerio de Juan. Enviaron sacerdotes y levitas para ver quién era él, investigar. Estaban entusiasmados con él. O sea que esto no era ajeno a ellos. Juan el Bautista no era ajeno a ellos. Ellos conocían a Juan el Bautista. Y que, hermanos, el pueblo le tenía por profeta. ¿Se acuerdan? Que Jesús les preguntó a ellos, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos estaban, hermanos, acorralados. Si decimos que era del cielo, nos va a decir, ¿por qué no le creísteis? Si decimos que era de los hombres, el pueblo nos va a matar, porque lo tienen por profeta. O sea que no tenían alternativa, hermanos. El testimonio de Juan era válido, porque tenían que aceptar que era del cielo, o tenían que, si ellos rechazaban el testimonio de Juan, el pueblo lo aceptaba. O sea, de una manera u otra, el testimonio de Juan era válido. Y luego Jesús, hermanos, les señala sus obras. Y por eso él le dice, fíjese, yo les doy a ustedes a Juan como testigo, pero yo no necesito el testimonio de los hombres. En realidad yo no lo necesito, porque las obras que yo hago hablan de mí. Sin embargo, yo les hablo a ustedes de Juan para su propio beneficio, para que ustedes mismos investiguen por sí mismos. O sea que Jesús no estaba hablando palabras vacías, él estaba demostrando a través de los milagros quién era él. O sea que el problema de los incrédulos no era la falta de la evidencia, sino qué estaban haciendo ellos con la evidencia. The last time we touched on 2 witnesses that Jesus presents to his adversaries. And Jesus does not present or make declarations without evidence. He invites his adversaries to look at the witnesses. And the first witness he presents is John the Baptist, who was well known. And the Jews were pretty enthusiastic about John the Baptist. They even sent a convoy of priests and Levites to investigate John. At one point, look at how important his testimony was, that Jesus challenges his adversaries, the Jews, and he tells them, he asks them,
Was John's baptism from heaven or from men? And they knew they were between a rock and a hard place. They said, if we say it's from heaven, he's going to ask us, why did you not believe him? If we say it's from men, the people are going to stone us because they have him as a prophet. So they had no way to defend their position. They either had to accept it was from heaven, which would make them guilty of unbelief, or they would have had to deny it, but then the people would testify against them because they considered John the Baptist a prophet, which would either way make John a valid witness in the eyes of these men. They had no choice. And then Jesus states that although I don't need the witness of men like John the Baptist, why? Because look at my works, look at the miracles I've been doing. Those speak on my behalf. Those prove that I am sent by the Father. But I gave you John as a witness for your own benefit, so you can do your own investigation and arrive at the correct conclusion. And so those are the two first witnesses that Jesus presents. And the problem here is not lack of evidence, it's what do people do with the evidence. Hermanos, ¿qué hace el hombre con las evidencias? Hay personas que usted le puede dar todas las evidencias necesarias para probar algo, pero si ya ellos están determinados en que no van a aceptar nada de lo que usted le diga, de nada le valen las evidencias. No tienen excusas porque tienen las evidencias. Yo estuve hablando 1 hora completa hace años atrás con un ateo, probándole a través de la misma ciencia cuán errada estaba su postura atea. Y terminé diciéndole, porque él dijo, aunque tus argumentos son muy buenos, muy lógicos, muy válidos, pero yo no voy a creer en Dios. Y yo le dije, pues tú eres más religioso que yo. Tú tienes más fe que yo. Y él me dijo, ¿por qué? Me preguntó, y yo le dije, bueno, porque tú crees que todo lo que existe vino de la nada, no fue hecho por nadie y vino para nada tampoco. Sin embargo, yo creo que hay un Dios que lo creó todo con un propósito. O sea, se requiere más fe para creer que nada creó todo que creer que hay un Dios que lo creó todo. Y ahí se acabó la conversación, sin importar las evidencias. I was talking to an atheist one time, and after giving him all the scientific evidences of why his atheism is wrong and it's illogical, he acknowledged that I was very logical, the arguments were sound, they were very good, but he still decided that he wasn't going to believe in God. It wasn't because of lack of evidence, it was because of his obstination. And I told him, you're more religious than I am. You have more faith than I do. The reason for that is because you believe that everything that exists came from nothing, from nowhere, by nobody, and for no reason at all. While I believe that there's a God that created everything with a purpose. It takes more faith to believe that nothing made everything than to believe that God made everything. Así que vamos a pasar entonces al tercer testigo, versículos 37 al 38. Let us go to the third witness in verses 37 and 38. Y el Padre mismo que me envió da testimonio de mí. Vosotros nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, y no tenéis su palabra morando en vosotros, porque al que él envió, a este vosotros no creéis. And the Father himself, which has sent me, has borne witness of me. You have neither heard his voice at any time, nor seen his shape. And you have not his word abiding in you, for whom he has sent, him you believe not. Este es el tercer testigo.
el testimonio del Padre. So this is the third witness. The testimony of the Father. ¿Se acuerdan que en el versículo 32 Jesús dijo, otro es el que da testimonio de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero? Lo más probable es que a lo que Jesús se está refiriendo ahí es al testimonio del Padre. Él dice, otro da testimonio de mí, su testimonio es verdadero. Anteriormente ya él venía diciendo, yo hago las obras de mi Padre. Las obras que él me dio, yo las hago. Eso es evidencia de que él me envió. Entonces él está recalcando nuevamente eso, y eso es lo que vamos a discutir en estos dos versículos. If you remember in verse 32, Jesus said that there is another that bears witness of me, and I know that the witness which he witnesses of me is true. It is very possible, very probable that this verse 32 is speaking of the Father. I mean, before this, he's already talking to them about the Father gave me the works, I do the works. That shows that he sent me. So I think he's bringing this up again and saying, somebody else gives witness of me. And his witness is true, is undeniable. And he brings it up again in verse 37, which is the testimony of the Father. Y Jesús no nos dice, hermanos, explícitamente cuál es el testimonio del Padre. No nos da una explicación. So Jesus doesn't give us here details about what this testimony of the Father is. Pero sabemos algunas cosas cuando leemos los evangelios. Por eso hay que leer las escrituras, hermanos. No se puede tomar un versículo así, interpretarlo con lo primero que se me viene a la mente. Decir cualquier cosa. ¿Qué dicen las escrituras? Sabemos una cosa, hermanos. Sabemos que cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, sucedió algo sobrenatural. ¿Qué sucedió? Se abrieron los cielos. Una voz y parecía paloma. Algo como paloma, no era una paloma. Era el Espíritu de Dios que descendía. No estás diciendo que el Espíritu parecía una paloma, sino que su acción era como la de una paloma, la manera de descender. ¿Y qué dijo esa voz? Este mismo amado en quien yo tengo complacencia. ¿No cree usted, hermano, que ese es el testimonio del Padre? ¿Qué más se requería? Se abren los cielos, se oye una voz y desciende visiblemente el Espíritu Santo. So Jesus doesn't give us details, but we can read the rest of the scriptures and more or less, by deduction, determine that this is probably what Jesus is referring to, right? Take, for example, when Jesus was baptized. What supernatural event happened when Jesus was baptized? Anyone? John. Heavens open, Spirit descended in the form of a dove, and that called from heaven, "This is my son." Heavens open, Spirit descends as a dove, and a voice from heaven says, "This is my beloved Son, on whom I am well pleased." Do you think that perhaps that is the testimony of the Father that Jesus is talking about? Question, what more evidence do you need once you see something like that? You hear a voice and you see a manifestation, and it's supernatural. Do you need more evidence than that? So we could probably safely say that this is what Jesus is referring to when he says that the Father is the one that gives witness of me, right? Or one way. Podemos decir, hermanos, con un alto grado de certeza que posiblemente esta es una de las cosas a las que se refiere Jesús cuando dice que el Padre da testimonio de mí. Cuando vemos esa escena, ¿no? Pudiéramos decir que esa es una de las maneras.
En otra ocasión, hermanos, Jesús se llevó a dos de sus discípulos y se transfiguró delante de ellos. Y se vuelve a oír la misma voz, diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. In another occasion, Jesus took two of his disciples and he transfigured himself before them. His body was transformed into a glorified form. And they heard the same voice again. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Listen to him. Y en esa ocasión dice, a él oíd. ¿No será eso también a lo que Jesús se está refiriendo con el testimonio del Padre? Could that be also what Jesus is referring to when he says that the Father gives testimony of me? I think so, right? I mean, what else could it be? Y en realidad, hermanos, como les dije, este versículo 37 no dice en qué ocasión o qué palabras el Padre haya hablado audiblemente, pero fíjese que otra de las maneras del Padre haber hablado es a través de las obras de Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús una y otra vez decía, las obras que el Padre me dio, esas son las que yo hago? ¿Cómo podemos determinar que las obras son el testimonio del Padre? Por la misma voz del caballo. La misma voz de uno de los fariseos. ¿Sabe su nombre? Había un fariseo que reconoció las obras de Jesús. Y lo mencionamos la semana pasada. Nicodemo. ¿Qué dijo Nicodemo? Sabemos que vienes de parte de Dios, porque ningún hombre puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Ellos no eran ignorantes. Ellos sabían, hermanos, que el Padre estaba testificando acerca de Jesús mediante las obras milagrosas que Jesús hacía. Do you remember this Pharisee that recognized the works that Jesus did as coming from God, from the Father? You remember his name? We mentioned him last week. Who? Nicodemus. Remember his words? Teacher, we know that you are sent from God, because no man can do the works that you do unless the Father or unless God is with him. Notice that he mentions the works that you do. So a Jew and a Pharisee is admitting that the works are the testimony of God the Father about Jesus. En otras palabras, un judío, y más que eso, fariseo, reconoce que las obras que Jesús hacía era el medio del Padre testificar acerca de Jesús. Ellos no eran ignorantes en cuanto a eso. The Jews were not ignorant with reference to that. They weren't ignorant. ¿Cuál era el problema, hermanos? Ellos creían en Dios, pero no creían en el testimonio de Dios acerca de Jesús. So here's the problem. They believed in God, but they didn't believe the testimony of God about Jesus. Y lo demostraron, hermanos, al rechazar a Juan el Bautista y al rechazar las obras de Jesús, como que venían de Jesús. And they demonstrated that unbelief by rejecting John the Baptist and rejecting the works of Jesus. That's how they showed their unbelief. Acuérdense que Jesús decía, las obras que el Padre hace, yo las hago igualmente. ¿Y qué hombre, hermanos, podía hacer obras como resucitar muertos, sanar enfermos, perdonar pecados,
Los mismos judíos decían, ¿qué se cree este hombre si el único que puede perdonar pecados es Dios? Y Jesús les prueba que Él tiene autoridad para perdonar pecados cuando le dice al paralítico, levántate y anda. Estamos viendo, hermanos, el Padre habló una y otra vez a través de las obras de Jesús. See, Jesus, when you look at the unbelief of these people, and they kind of dug their own hole, because when Jesus forgave that paralyzed man, he told them, your sins are forgiven. The Pharisees say, who can forgive sins but God? And Jesus tells them, so that you believe that the Son of Man has authority to forgive sins. What's easier, to forgive sins or to tell this man to get up and walk? And so, to prove to you that the Son of Man has authority to forgive sins, I tell this man, get up and walk. And he got up and walked. They had the evidence. Ellos tenían la evidencia, hermanos. O sea que las palabras, o sea, las obras, que Jesús hacía, eran evidencia también de que el Padre daba testimonio por medio de Jesús. Y la semana pasada vimos testimonio de Juan y las obras de Jesús. Hoy estamos viendo el testimonio del Padre, que fue tanto audiblemente como a través de lo que otros decían, porque Juan el Bautista decía lo que él oyó. Él se lo dijo a los demás judíos, le dijo, yo oí la voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Padre hablaba a través del respaldo que le daba Jesús por medio de las obras que Jesús hacía. Así que el Padre daba testimonio de Jesús, ese es el tercer testigo. And so the Father is the third witness, the testimony of the Father, speaking through the audible voice, speaking through men like John the Baptist, who said, this is what I saw and heard. I heard him say, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. And he also spoke or testified about Jesus through the works of Jesus. The Jews recognized that the works were miraculous and they could not have been done unless God was involved. Los judíos sabían, hermanos, que hacer milagros significaba que Dios estaba detrás del asunto. Por eso fue que cuando Cristo sanó a aquel ciego y mudo, como no podían negar el milagro, tuvieron que atribuírselo a Belcebú. Y la blasfemia ahí no fue simplemente atribuírselo a Belcebú, fue su obstinación a ser incrédulos hacia Jesucristo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El que a pesar de la evidencia, yo me rehúso a creer en Cristo. Y eso es blasfemia. Porque es el único pecado que no tiene salvación. ¿Por qué? Porque para que venga la salvación hay que creer en Cristo. Ve porque la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el que da testimonio de Jesús, no es meramente decir el Espíritu Santo es Belcebú. Es rehusarse a creer en el Hijo de Dios. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 10 también habla de aquellos que se obstinan en rechazar y salvarse por sus propias obras. Dice que eso es pisotear al Hijo, tener la sangre por inmunda y hacerle afrenta al Espíritu de gracia. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. La afrenta contra el Espíritu Santo es blasfemia contra el Espíritu Santo, que envuelve ¿qué? Rechazar al Hijo, pisotearlo y tener su sangre por inmunda. Eso es blasfemia. O sea, hermano, que estos hombres estaban cometiendo blasfemia contra el Espíritu Santo a través de todos los evangelios. No solamente en el capítulo 12 de Mateo, cuando le atribuyen el milagro a Belcebú.
su constante rechazo del testimonio que se daba acerca de Jesús ya era blasfemia contra el Espíritu Santo. And so when you look at what these people were doing, they were actually blaspheming the Holy Spirit. That's why when he healed that blind and mute man, they knew they couldn't deny the miracle. So what other option they had? Let's attribute the miracle to a demon, to Beelzebub. And the blaspheme was not just attributing the miracle to the Holy Spirit. It was the full, total, and final rejection of Christ, despite the miraculous work of the Holy Spirit. In Hebrews chapter 10, we see how when the writer says that after all this, when you reject Jesus, what you're doing is you're trampling the Son. You are taking the blood as unclean, and you are rejecting or insulting the Spirit of grace. That is blasphemy. When you insult the Spirit of grace by doing what? By rejecting Jesus, which is trampling on the Son, and considering the blood to be unclean, the blood of Christ. That is blasphemy against the Holy Spirit. That is an unforgivable sin, because the only way you can be forgiven of your sins is by believing in Jesus. And as long as you are an unbeliever, your sins remain with you. That's why they have neither in this age or the coming age salvation. Por eso es que el que rechaza a Jesucristo, hermano, no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Porque la incredulidad previene el perdón. Ahora Jesús también le dice a ellos, hermanos, que ellos en realidad no conocen al Padre. Porque en vez de recibir el testimonio que el Padre da acerca de Jesús, ellos lo rechazan voluntariamente. Y él le dice, ustedes no conocen al Padre. Ustedes dicen que Dios es su Padre, pero ustedes no lo conocen. Porque están rechazando su testimonio. O sea que el no creer al Padre, hermanos, es no aceptar el testimonio que estaba dando acerca de Jesús. So Jesus tells them, listen, you claim that God is your Father, but you don't have the Father. You don't know Him. Because if you knew the Father, you would accept the testimony that He gives about me. But you voluntarily reject it. So you don't have the Father. You don't know the Father. Por eso yo digo, hermanos, que a que Dios adora el Israel de hoy en día, si no cree en Cristo. No es al Dios de la Biblia. Imposible. Pablo dice que el que no ame al Hijo de Dios sea anatema. ¿Ama Israel al Hijo de Dios? ¿No? Y la Biblia dice, sea anatema, sea maldito. No los excluye a ellos. No son el nene lindo, no son el cheche. Todo el que no ame al Hijo de Dios sea anatema. Sea gentil o sea judío. En su primera epístola, Juan dice que el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. Entonces, ¿a qué Dios tienen los judíos hoy en día? Si no tienen al Hijo. ¿No cree usted entonces, hermanos, que la religión judía hoy en día es una idolatría? Porque el Dios que tienen no es el Dios de la Biblia, es otro Dios. Ellos adoran el templo, adoran las paredes, esa a la que ellos se van a orar, adoran su religión, adoran sus obras. Ese es su Dios. No es el Dios de la Biblia. Y todo aquel hermano, judío o gentil, que rechace a Cristo, no tiene al Padre. Haber nacido con la nacionalidad judía no lo hace un cheche. No lo hace un nene lindo de Dios. Circuncidarse no lo hace un nene lindo tampoco. Sigue estando tan perdido como el que adora al diablo.
porque no tienen al Hijo de Dios. And so here's the problem. The Israel of nowadays, that people say that's the people of God, question. Paul says that whoever does not love the Son of God, let him be cursed. Do you think that if Israel, who rejects Christ, is the people of God, that they would be cursed? If they're the true people of God, they wouldn't be cursed. But because they reject the Son of God, they are cursed, according to Paul. According to John in his first epistle, he says that he who does not have the Son, neither has the Father. So which God is Israel worshiping then? I mean, they have a temple, they pray before a wall, they have circumcision, they have works. That's their God. The temple, praying in front of a wall, circumcision, and works. Because they have no God other than themselves or whatever it is that they worship. But it's not the God of the Bible. In order to have the God of the Bible, you got to have the Son of God. And they reject the Son of God. I mean, it's simple logic. It's like math. 1 + 1 = what? 3? 4? 5? 2. Very simple. Same principle. You don't have the Son, you don't have the Father. Mano, una matemática así, es como la matemática. 1 más 1 no es 3, ni 4, ni 5. 1 más 1 es 2. De igual manera, la palabra de Dios dice, si no tienes al Hijo, tampoco tienes al Padre. Es así de sencillo. No se le puede llamar pueblo de Dios a una nación que no tiene al Hijo. Y si no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Así de simple, hermanos. And the problem is that whether you're a Gentile or Jew, it doesn't matter how religious you are. If you reject Jesus Christ, you're no better than the Satan worshiper. You're in the same boat. Que rechaza al Hijo, hermanos, por más religioso que sea, no es diferente al religioso que adora al diablo. Están en el mismo bote, están perdidos ambos. Ahora, hermanos, otra de las cosas que Jesús le dice a ellos es que no tienen la palabra de Dios morando en ellos. Another thing Jesus tells them here is they don't have the word of God dwelling in them. Ellos conocían las escrituras, ¿cierto o falso? They knew the scriptures, right? Ellos las estudiaban. Tenían las sinagogas, hermanos, y en las sinagogas estaba ¿qué? Las escrituras. They had the synagogues, and the synagogues had the scriptures. Pero a pesar de que ellos tenían esa palabra de Dios ahí en las sinagogas, esa palabra de Dios no había hecho morada en ellos. Even though they had that scripture, the word of God, in the synagogues, in the temple, the word of God had not made its dwelling in their hearts. No gobernaba sus pensamientos. It didn't rule their thoughts. Así que, hermano, yo voy a hacer esta pregunta. ¿De qué vale saber la Biblia de tapa a tapa y no vivirla? What good is it to know the Bible from cover to cover and to not live the Word of God? What good is it? ¿Qué beneficio hay, hermanos, en leerla y no obedecerla? What benefit is there in reading it and not obey it? Y algunos, hermanos, puede que le digan a usted que la leen y que dicen ellos que la siguen al pie de la letra, tal como está escrita. There are some who might tell you, hey, I read the Word of God and I follow it according to the letter.
according to how it's written, I follow it. ¿Sabe cuál es el problema con eso, hermanos? Yo no tengo problema con eso. El problema es que muchas veces, vamos a poner un número ahí, me lo voy a inventar. Quizás de 10 personas, 9, cuando dicen eso, ¿sabe a lo que se refiere? Cuando ellos dicen que la obedecen al pie de la letra tal y como está escrita, a lo que se refieren es que la leen y la siguen conforme a lo primero que se le viene a la mente, sin investigarla, sin escudriñarla, sin hacer un estudio sincero, diligente de lo que están leyendo. See, sometimes these people, when they say that I read it and follow it according to the letter, just like it is written, and I have no problem with that. You know what the problem I have is? That 9 out of 10, and I'm just making this number up, I could be wrong. 9 out of 10 who say this, what they mean is, I read the word, the first thing that comes to mind, that's what it means, and that's what I follow. Without doing a deeper, further, diligent investigation, study, comparing scripture with scripture. Puedo darle un ejemplo. Escuché a alguien una vez decir que la mujer no se puede pintar el pelo, porque Jesús dijo en Mateo capítulo 5 que nadie puede hacer un pelo blanco o negro. Eso fue lo primero que entendió, que no se puede pintar el pelo. Cuando Jesús no está hablando de pintar el pelo, está hablando de no jurar por tu cabeza, porque tú no tienes autoridad sobre tu cabeza. Cuando el pelo tuyo se pone blanco, tú no puedes, por arte de magia, de raíz hacer que ese pelo se vuelva negro, porque no tienes el poder. Y tampoco puedes hacer el pelo negro hacerse blanco por tu propia voluntad. No está hablando nada de tinte, está hablando de un proceso natural sobre el cual tú no tienes control, y por lo tanto el que tiene control de eso es Dios, y tú no puedes jurar por tu cabeza porque tu cabeza le pertenece a Dios. Eso es por no investigar profundamente, hermano, por supuestamente seguirla al pie de la letra según lo primero que entendí, a lo papagayo. Let me give you an example. There's people who take Matthew 5, where Jesus says you cannot make a white hair black or a black hair white. And the first thing they understand is you can't dye your hair. It's a sin. That's not what it says. It's talking about the natural process of your hair turning white, and that you don't have the power to change the color of it from the root to make it naturally black again. It's going to be white. It's not saying anything about dyeing it. It's saying that just like you don't have power to turn that white hair black again, you have no authority over your head. So you can't swear on your head, because your head belongs to God. And you can't swear by whatever God owns. I'm sorry. You see how silly it can get? ¿De qué le vale entonces a esas personas leer la Biblia y seguirla, pero con un entendimiento a lo papagayo? So what good is it to say, I read it and I follow it, but with an understanding that is silly, that is foolish? ¿Qué bien le está haciendo eso, hermano? Dígame. What good is it doing to them? ¿Los está bendiciendo eso? Is it blessing them? ¿Los está llenando de gracia eso? Are they growing in grace based on that? Yo lo dudo, hermanos. Hay que tener una comprensión correcta de las escrituras para vivirla. You got to have a correct understanding of the scriptures in order to live it. Eso es lo mismo que tenerla y no vivirla. That's the same thing as having the scriptures and not living it. ¿Por qué? Porque estás viviendo una mentira. Why? Because you're living a lie. Si tú estás leyéndola
interpretándola incorrectamente y viviendo bajo una interpretación incorrecta, estás viviendo una mentira. Estás rechazando lo que la palabra de Dios en sí quería decirte. See, if you're living according to the first thing you understand incorrectly, and you're living that way, then you're living a lie. And you are rejecting what the word was intending to tell you to begin with. So it's no different than what these people were living. Ese tipo de vida, hermano, ese tipo de decir que yo tengo la palabra de Dios, pero estoy viviendo una mentira, es lo mismo que estaban haciendo esta gente. So to claim that you have the word of God, but in reality, what you have in you is a misunderstanding, a misinterpretation, which is a lie, then that's no different than what these people were doing. The word of God was not dwelling in them. La palabra de Dios no mora en personas, hermanos, que la interpretan erróneamente. Lo que está morando en ellos es una mala interpretación de las Escrituras. En nada beneficia. Por eso no cualquier don Juan que se levante por ahí puede decir, yo soy maestro o predicador. Y enseguida los ponen en las radios a predicar. Eso yo lo encuentro una falta de respeto al Señor, hermanos. Poner personas que no tienen un entendimiento correcto de las Escrituras a estar predicando en las ondas radiales. Así que en el cristianismo, hermanos, hay gente igualmente religiosos que estos judíos. In Christianity, there's people as religious as these unbelievers that Jesus is confronting. Y ese es el mejor de los casos. And that's in the best case scenario. En el peor de los casos, in the worst case scenario, están aquellos hermanos que rechazan a Jesús o que tienen un Jesús que no es el de la Biblia. Que rechaza a Jesús es el incrédulo. Y el que tiene un Jesús que no es el de la Biblia es como el que, decir el testigo de Jehová, que tiene un Jesús pero no es el Jesús de la Biblia. El solo Jesús, que es otro tipo de religión dentro del, supuestamente, del cristianismo, tienen a Jesús pero no es Jesús de la Biblia, porque para ellos ese Jesús es el Padre. Cuando la Biblia me enseña a mí que el Padre es una persona distinta al Hijo. No, estas personas, hermanos, están igualitos que estos fariseos. And so in the worst case scenario, you have the Jehovah's Witnesses who reject the true Jesus and they have their own version of Jesus. And you have also the oneness teachers who believe in a Jesus who also happens to be the Father. And the Bible distinguishes between the Father and the Son. Two different persons. Two distinct persons within the Godhead. Versículos 39 al 40, verses 39 through 40. Jesús les dice a ellos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Verses 39 and 40. Search the Scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me, and ye will not come to me that ye might have life. Ese es el cuarto testigo, hermanos, las Escrituras. Y fíjese, Jesús le dice a ellos, escudriñad. Jesus tells them, this is the fourth witness, the Scriptures are the fourth witness. Jesus tells them, search. Tells them to search the Scriptures. ¿Sabe lo que quiere decir eso, hermano? Escudriñar. Es hacer una búsqueda cuidadosamente. That means you need to make a search, a very careful, meticulous search in the Scriptures. Hay que ser diligente, hermanos, en el estudio de las Escrituras. To be diligent in the study of the Scriptures. Investigar, hermanos. To investigate. No es leer e interpretarlo con lo primero que se me viene a la mente.
is not to read it and interpret the first thing that comes to mind. Y nuestra tendencia natural, hermanos, es entender lo primero que nos viene a la mente. Ese no es el problema. El problema es que yo debo de corroborar con el resto de las escrituras a ver si lo primero que me vino a la mente se alinea con lo que dicen las escrituras. Y si no se alinea, tengo que descartarlo y acomodar mi mente a lo que dice la Biblia. And there's nothing wrong with you reading the scripture and the first thing that comes to mind, there's nothing wrong with that if you are searching the rest of the scriptures to make sure that what you're thinking, what you're understanding aligns with the rest of scriptures. If it doesn't, then you discard it and you align your mind to what the Bible says. Ahí es donde está el problema, hermanos. El problema está en que si yo me quedo con una mala interpretación de las escrituras por no investigar el resto de las escrituras, de nada me beneficia. So if I misunderstand the scriptures and I don't search the rest of the scriptures to correct my misunderstanding, that's a problem. It's of no benefit to me. And so that's why you have to do an investigation of the scriptures. You have to be diligent in reading the scriptures. Y es cierto, hermanos, como le dice Jesús aquí a ellos, que en un sentido hallamos vida eterna en las escrituras. It's true in a sense when Jesus tells them here that you find life or everlasting life in the scriptures. Porque dígame usted, hermanos, ¿quién ha alcanzado alguna vez la vida eterna adivinando? ¿Cuál es la manera de yo ser salvo? Pero adivinando. Nadie, ¿verdad? ¿Qué necesitó para saber cómo ser salvo? Las escrituras, ¿verdad? Escudriñar las escrituras. Let me ask you something. Who has ever obtained everlasting life by guessing? By trial and error? Nobody, right? How did they achieve everlasting life? How did that knowledge come to them? Wasn't it through the scriptures? O sea, a eso es lo que se está refiriendo Jesús. Nadie por sí mismo, hermanos, puede alcanzar la vida eterna. Tiene que obtener ese conocimiento por la palabra de Dios. Nobody in and of himself can obtain everlasting life. They have to receive the information from the scriptures to know how they can obtain that everlasting life. That is the point there. Nadie, dígame usted, hermano, si alguno puede alcanzar la vida eterna sabiendo matemáticas, historia, ciencias, filosofía, negocios. Esas cosas, hermano, ¿nos enseñan cómo alcanzar la vida eterna? ¿Qué nos enseña a alcanzar la vida eterna? La palabra de Dios. Has anybody ever obtained everlasting life by knowing math, history, science, philosophy, business? Is that how you obtain everlasting life? No, right? And they could be very smart in those subjects, but unless they read the scriptures and obtain the knowledge from the scriptures on how to be saved, business, math, science, history serves them no purpose. La persona puede ser súper inteligente en matemáticas, en ciencia, en historia, en lo que sea, pero sin las escrituras jamás va a encontrar vida eterna. Porque ninguna de esos conocimientos le va a enseñar cómo obtener la vida eterna. Ninguna de esas ramas académicas, hermanos. Las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Scripture from Genesis to Revelation. Y fíjense, hermanos, que lo irónico es, estas personas tenían las escrituras y las estudiaban, pero no venían a Cristo. The irony here is they had the scriptures, they studied them, but they never came to Christ. Or at least at that point they didn't come to Christ. Son las escrituras, hermanos, las que hablan de Cristo. Y ellos no venían a Cristo. The scriptures are the ones that speak of Christ, and they didn't come to Christ. Eso es lo que dice Jesús, ¿no?
Ellas son las que hablan de mí. That's what Jesus said. They are the ones who speak of me. The fourth witness, el cuarto testigo. Mire, hermano, en un sentido más humorístico, fíjese, y digo humorístico porque estamos hablando de religiosos que se supone que conocieran el día de la visitación de Cristo. Y Herodes, yo puedo decir humorísticamente que tenía más fe que estos líderes religiosos. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús nació, Herodes consultó con los expertos, con los religiosos, que ellos le dijeron acerca de la profecía del nacimiento del rey. ¿Y qué hizo Herodes, hermanos? Dijo, eso es un invento, esos son cuentos de hadas. ¿Qué hizo Herodes? Inmediatamente mandó ¿a qué? A matar a los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque creyó las escrituras. No es que era salvo, pero creyó lo que decían las escrituras acerca de Cristo. Un hombre perverso tenía más fe que los que se supone que tuvieran fe. Here's the funny thing. King Herod had more faith than these religious leaders. And I say this because when Jesus was born, do you remember what Herod did? He consulted with the religious experts, right? And they told them the prophecies about the birth of the Messiah, of the coming king. What did Herod do? Did he say, oh, those are just fairy tales? Is that what he did? No. What did he do? Sent to kill. He gave the order to kill all the boys 2 years or younger. Why? Because he believed the scriptures. I'm not saying he was saved. I'm saying he had more faith in the scriptures than these religious people who should have had the faith. Qué irónico, ¿no? Y a la vez humorístico. That is ironic and at the same time humorous. Y así hay gente hoy en día, hermanos. Usted ve incrédulos que creen más la Biblia que los mismos creyentes. That's the same thing today. There are unbelievers today who believe the scriptures more than believers. Yo les había hablado hace un rato, antes de comenzar el sermón, de supuestos cristianos que se dicen ser cristianos y que son hasta hijos de pastores, que apoyan, hermano, el transexualismo, el transgénero, el homosexualismo, el aborto. Y sin embargo, yo también he visto homosexuales que no son cristianos, obviamente no son cristianos, pero tienen más moral que esta gente, que ellos mismos confiesan que no están de acuerdo con cambiar el sexo a los niños. Ellos mismos confiesan que no están de acuerdo con abortar niños. Y se atreven a citar las escrituras y decir, Dios creó a los seres humanos como los hizo. Yo sé que yo soy así y qué sé yo qué, pero sé que estoy mal. Incrédulos, hermanos, confesando lo que está bien y lo que está mal, y tienen razón. Mientras que hay cristianos, hermanos, apoyando las cosas del diablo. Eso es irónico, ¿no? There's people like that today. I don't think I told you guys, but before preaching, I was talking about people who claim to be Christians, and some of them are children of pastors who've been in church all their lives. And they defend transgenderism, they defend homosexuality, LGBTQ, they defend abortion, they defend all the wicked ideologies. I mean, first of all, those are not Christians. You can't be both a Christian and live in darkness. Okay? But then, ironically, I've seen homosexuals, they're non-believers, and yet they acknowledge the scriptures, they acknowledge that God is the creator, that no man has the right to kill, to abort babies.
that if God made you a man or a woman, you have no right to change children's sexes. And they acknowledge that their homosexual lifestyle is wrong before God. How ironic. They believe the scriptures more than the so-called Christians. It's embarrassing. Embarrassing. En Lucas 24, hermanos, después de la resurrección de Jesús, ¿se acuerdan que iban dos discípulos de camino a Emaús? Y Jesús se une a ellos y les comienza, como dice las Escrituras, comenzando desde Moisés, siguiendo a través de todos los profetas, le declaraba a ellos todo lo que estaba escrito acerca de lo que decían las Escrituras del Cristo. ¿Se acuerdan de eso? En otras palabras, las Escrituras dan testimonio de Jesús. After Jesus resurrected in Luke 24, you remember the two disciples that were on their way to Emmaus and Jesus joined them? And as they walked, he was declaring unto them, beginning with Moses, going through all the prophets, he declared to them all the scriptures, what they had to say about the Messiah. Why did he do that? Because the scriptures are the ones who speak of Jesus, who testify of Jesus. La razón por la que Jesús podía hacer eso es porque las Escrituras testifican acerca de Jesús. Hablan de Jesús en el Antiguo Testamento como el siervo de Jehová, como el Salvador que viene de Sión, como el Rey prometido y muchas otras cosas más, hermanos. The Old Testament speaks of Jesus as the suffering servant, as the Savior who comes from Zion, as the promised King, and many other things. Y además de eso, hermanos, sabemos que las Escrituras el Antiguo Testamento está repleto de sombras y tipos que se cumplen en Cristo. We also know that the Old Testament is filled with types and shadows that are fulfilled in Christ. Lo vemos en Isaac, lo vemos en José, en los sacrificios, en el templo, en David, en muchas otras cosas. We see that in Isaac as a type of Christ, in Joseph as a type of Christ, in David, in the sacrifices, in the temple. They are types and shadows of Christ. No sé si se acuerdan, hermano, el estudio que di hace par de años atrás acerca de el tabernáculo, cómo el tabernáculo habla de Cristo. I don't know if you remember, a couple of years ago I gave a study on the tabernacle and how the tabernacle speaks of Christ. El Antiguo Testamento habla de su primera venida, el lugar de nacimiento, el nacimiento virginal, la huida a Egipto, lo que él venía a hacer, hermanos, que sería traicionado, vendido por 30 piezas de plata, despreciado, puesto a muerte en manos de sus enemigos, hermanos, que su alma no sería dejada en el Seol y que ascendería al trono de David cuando resucitara. The Old Testament speaks of Jesus, of his first coming, his birthplace, his virgin birth, his flee to Egypt, the things that he would do, that he would be betrayed, sold for 30 pieces of silver, despised, killed by his enemies, that his soul would not be left in Sheol, and that he would ascend to the throne of David upon resurrecting. Estos académicos de los días de Jesús debieron haber conocido el tiempo de su visitación. These academics of the times of Jesus should have known the time of the visitation. They should have known it. Haz una nota aquí, hermanos. Paréntesis. Para los que critican
el estudio serio de las Escrituras, la lectura, la teología. Ya sea que la persona estudie, lea a nivel personal o a nivel académico, no importa. La cuestión es que usted quiere enriquecerse de lo que dicen las Escrituras, conocer más al Señor a través del estudio serio de las Escrituras, de la teología, hermanos. Esos que le dicen a usted la letra mata, como si estuvieran diciendo algo sabio, sin darse cuenta, hermanos, que están torciendo el verdadero significado del texto. There's some critics. They criticize the serious and diligent study of the Bible, studying discipline, the daily reading with diligent study. They criticize it. Whether it's at your personal level or at an academic level, it doesn't matter. You're trying to enrich yourself with the reading of the Scriptures. And they'll take that passage that says, the letter kills, thinking that they're saying something wise, and unaware that in reality they're twisting the Scriptures, because that's not what the passage is saying. El pasaje, cuando dice que la letra mata, no está diciendo nada del estudio, hermanos. Está hablando de la letra de la ley, de vivir por la ley. Eso mata. It's talking about the letter of the law. Living by the law, that kills you. La salvación no es por obras, no es por la ley, es por la gracia de Dios. Salvation is not by the works of the law, it's by the grace of God. Y por eso es que la ley, la letra de la ley mata. That's why the letter of the law kills. Sin embargo, hermanos, que estas personas dicen estas cosas así, porque es lo primero que se le viene a la mente y no escudriñan. Y sin embargo, Jesús dice todo lo opuesto. Jesús les señala a estos hombres la importancia de la lectura y la búsqueda cuidadosa. And so these people who say these things, the letter kills, they are wrong. And nevertheless, on the other side of the story, Jesus encourages the reading and the searching of the Scriptures. Dígame usted, hermano, ¿a quién usted le va a creer? ¿Al predicador que dice la letra mata o a Jesús que dice escudriñar las Escrituras? You tell me yourselves, are you going to listen to the preacher, the 3-cent preacher that says the letter kills, or are you going to listen to Jesus who says search the Scriptures? Deje de escuchar predicadores de 3 centavos por ahí, hermanos. Que se saben 2 o 3 versículos y estudiaron en un instituto por 1 o 2 años y ya se creen que son expertos de la Biblia. O descartan la Biblia y dicen que están llenos del Espíritu Santo y que ellos hablan lo que el Espíritu Santo les revela. Esos son predicadores de 3 centavos. En el mejor de los casos son teólogos, pero ¿sabe qué clase de teólogos? Son teólogos de farándula o teólogos folclóricos. ¿Sabe cuál es el teólogo de farándula? Los rumores, lo que escuchó por ahí. Sin investigar si es cierto o no. Entonces lo habla como si fuera una noticia verdadera. El folclórico es el que, bueno, esto es lo que se ha enseñado por décadas, esto es lo que yo voy a decir, sin investigar a ver si es cierto. Esa es la clase de teólogos que usted tiene hoy en día, muchos por ahí. Yo le digo predicadores de 3 centavos. Y cuidado, yo creo que los 3 centavos valen más de lo que ellos dicen. So be careful with these 3-cent preachers. In the best case scenario, they might be theologians, you know, because they went to seminary or something, or
for 2 years or 1 year and they know a few verses. But they're nothing more than just news reporters, just reporting whatever they hear without investigating. That type of theology. Or folkloric theology, which is, oh, this is the tradition, this is what's been taught for decades. And they haven't done the research of investigating if what they have taught for decades is true or not. And so they repeat whatever they hear without searching. Esos son los que a mí me gusta decir que son los que gritan desde el púlpito lo primero que oyen decir de otros sin investigar. Una teología barata, hermanos. That's a cheap theology. Jesús dice escudriñar las escrituras. Jesus said, search the scriptures. Los judíos de Berea, hermanos, en Hechos 17, cuando Pablo les predicó, Lucas los describe como que eran más nobles que los judíos de Tesalónica. ¿Sabe por qué? ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué los hizo más nobles a los de Berea? Que escudriñaban las escrituras a ver si lo que Pablo decía era cierto. In Acts 17, Luke calls the Jews of Berea more noble than the Jews in Thessalonica. You know why? What made the difference? The scriptures. The Jews in Berea, when Paul preached to them, they went daily to search the scriptures to see if what Paul was saying was true. That made them noble. ¿Te quiere ser noble, hermanos? No escucha a estos predicadores de 3 centavos. Escudriñe las escrituras. You want to be noble? Stop listening to these 3-cent preachers. Search the scriptures. That makes you noble. Cuando Pablo estaba prisionero, le escribe a Timoteo y le dice, tráeme los libros y los pergaminos. ¿Para qué los quería? ¿Para dejarlos coger polvo allí, en la prisión? No, era para estudiar, para escudriñar. When Paul is in prison and he writes to Timothy, he tells him, bring me the books and the scrolls. What did he want them for? To put them in the corner so they could get dusty? No, he wanted to study. He wanted to keep searching the scriptures. Estamos hablando de un apóstol, uno que tenía revelación divina. We're talking here about an apostle who had divine revelation. Y sin embargo, necesitaba estudiar. But despite he was an apostle who received revelation, he had the need to study also. Hoy en día dicen, no, lo que el Espíritu me revele, yo no necesito teología. Entonces, ¿tú eres mejor que Pablo? They might say, oh, I don't need the scripture, I don't need studying, I don't need theology because the Spirit reveals things to me. So you're better than Paul? You're above Paul then? Eso es paradójico, hermanos. Que algunos dicen que la letra mata, básicamente le quitan a usted los ánimos de estudiar las escrituras, los alejan del estudio de las escrituras y luego lo someten a usted a las enseñanzas de ellos. ¿No es eso paradójico? No estudies porque eso mata, pero luego le enseñan a usted lo que ellos creen y eso sí lo tiene que estudiar. Bueno, ¿el estudio es bueno o es malo? ¿En qué quedamos? El estudio es bueno, lo que pasa es que para ellos no es bueno cuando se estudian las escrituras porque saben que van a contradecir sus porquerías. Y se le llama así, porquerías, porque todo aquello, hermanos, que deshonra a Dios es una porquería. Enseñanzas que deshonran la palabra de Dios no son más que porquerías, hermanos. Van a la basura. So isn't it paradoxical that
the same people who discourage you from studying the scriptures give you their teachings, and you have to study their teachings. You can't study their scriptures because the letter kills, but you have to study their teachings. Apparently those don't kill. They can teach you whatever junk, and you have to study that. And they teach you to disregard the scriptures. That's the complete opposite of what Jesus said. Eso, hermanos, es opuesto a lo que Jesús dijo. Escudriñad las escrituras, dijo Jesús. En lugar de enseñarles a examinar la palabra de Dios, hermanos, les enseñan a repetir lo que ellos dicen, produciendo una teología barata, hermanos, de tabloide, de esas, de farándula o folclórica. Instead of teaching them how to search the scriptures, search the word of God, they teach them to repeat the same absurdities that they say. They produce a cheap theology, which in the best case scenario is more like a tabloid theology or a folkloric theology, not even true theology. Ahora, hay otro lado también, hermanos. Hay aquellos que conocen las escrituras de tapa a tapa. Y le pueden citar a ustedes, hermanos, cientos de versículos de memoria. Pero no vienen a Cristo. Los hay. Búsquese los teólogos liberales. Búsquese los estudiosos de la arqueología bíblica, que muchos de ellos, no todos, muchos de ellos son incrédulos. Simplemente que les gusta esa rama de estudio. Pero no vienen a Cristo. Son como estos fariseos, tienen la evidencia, pero no vienen a Cristo. And on the other hand, there are those who know the scriptures. They even have hundreds of verses memorized. You could have a biblical archaeologist who loves biblical archaeology, but they don't come to Christ. They love the branch of study that they're doing, but that's it. They just leave it at the academic level. It has no impact in their hearts. They don't come to Christ. They're just like these Jews who had the Word of God. They studied it, but it wasn't dwelling in them. They wouldn't come to Christ. Y algunos de ellos, hermanos, creen en Cristo, pero no en el Cristo verdadero. Creen en el Cristo creado por el liberalismo. Un Cristo que en realidad no hizo milagros. Parecían milagros, pero no eran milagros. La multiplicación del pan y los peces no fue que Cristo los multiplicó, fue que la gente comenzaron a compartir. Y pareció como que Cristo multiplicó los panes y los peces. Jesús no caminó por el agua, fue que se congeló el mar y Jesús estaba caminando por el hielo. Esos son los teólogos liberales, que creen en un Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. Es el Jesús de la teología liberal. Then you have these theologians that they believe in Jesus, but it's not the Jesus of the Bible. It's the Jesus of liberal theology. The Jesus who really didn't do miracles. He didn't really resurrect. Those are just stories. The fish and the bread miracle, that wasn't really a miracle. That's just that people started sharing their bread and their fish. And it looked like Jesus made the miracle. But the miracle was really that Jesus convinced everybody to share. Or the miracle of walking on water, that wasn't real. It's just that the ocean was frozen towards the shore. And Jesus was walking on the ice. So it appeared that he was walking on water. That's not the Jesus of the Bible. That's the Jesus of liberal theology. And that Jesus doesn't save. El Jesús de la teología liberal no salva, porque no es el Jesús de la Biblia. Pero hermanos, tú y yo, démosle gracias y gloria a Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque tú y yo podíamos ser de estos que yo he mencionado. Teólogos liberales, teólogos de tabloide,
teólogos folclóricos. Podíamos ser religiosos, pero no teníamos las escrituras en nosotros. Podíamos conocer las escrituras, pero no tener a Cristo. Podíamos ser cualquiera de esos. Y sin embargo, estando nosotros en tinieblas, en oscuridad, ciegos, engañados, viene Cristo, abre nuestro entendimiento y nos tomó para sí mismos. ¿No le quieres dar tu gloria a Dios por eso? See, we could have been any of these people that I mentioned. I mentioned the liberal theologians. I mentioned the tabloid theologians, folkloric theologians, the ones who have the scriptures, but the scriptures are not dwelling in them, or they know the scriptures, but they don't know Christ. We could have been any of them. And instead, while we were still in darkness, blind and deceived, Christ opened our eyes and he took us for himself. And that's why we have to give glory to God all the time of our lives. We could have been one of those people, remember. We could have been very smart and yet not have Christ. And Christ took the simple, which is you and I, the ignorant, the foolish, and he took us for himself. Tú y yo podíamos ser uno de estos hermanos, súper inteligentes, preparados académicamente y conocer las escrituras, pero podíamos haber sido incrédulos también, igual que estos judíos. Y Cristo abre tus ojos y te toma para sí. Y eso nos debe de llevar siempre a glorificar a Dios. Todo el tiempo de nuestras vidas, hermanos, mientras estemos despiertos, glorificar a Dios. Y si se puede mientras duermes, también. And that's why you need to glorify God. As long as you're awake, and if it be possible while you sleep, also glorify God. Por lo que Él ha hecho por nosotros, for what He has done for us. En ese versículo 40, hermanos, Jesús le dice a ellos que ellos no querían venir a Jesús. So in verse 40, Jesus tells them, you don't want to come to me. Fíjense que no era porque alguien se lo impedía. No era porque los estaban amenazando. No era porque alguien los estaba confundiendo. Miren las palabras que dice Jesús. Es que no quieren. No porque no tuvieran suficiente evidencia o información. Es porque no quieren venir a Jesús. De su propia voluntad ellos rechazan a Jesús. El que se pierde, hermanos, es porque no quiere venir a Jesús. Esos judíos que no creyeron, hermanos, están perdidos, se fueron al infierno. Y no es por falta de evidencias, es porque no quisieron venir a Jesús. 4 testigos que dan testimonio, hermano, eso es más que suficiente evidencia. La Biblia requiere 2 testigos, Jesús le dio 4. They didn't want to come to Jesus. Nobody was impeding them, threatening them, or confusing them. They just didn't want to come to Jesus. It wasn't because of lack of evidence. Jesus gave them the evidence. Jesus tells them why they weren't saved. Because they refused to come to him out of their own will. Nobody was forcing them. So those who are lost out of their own decision, out of their own rejection of Jesus. Not because of lack of evidence, it's because they don't want to come to Jesus. And there's 4 witnesses here, more than sufficient
evidence. The Bible calls for a minimum of 2 witnesses. Jesus gave them 4 witnesses. Acuérdense, hermanos, que en el versículo 24 Jesús les dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió o tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Jesús básicamente le dice: ustedes no quieren venir. ¿Usted sabe lo que es eso? Una invitación. El que oye mi palabra y cree al que me envió, pero ustedes no quieren venir. Yo los estoy invitando y no quieren venir. When you read in verse 24, verily, verily, I say unto you, he that hears my word and believes on him that sent me has everlasting life and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. And then Jesus tells them, now you won't come to me. You know what that is? It's an invitation. He's already told them, if you hear my words and believe him who sent me, you have everlasting life, but you refuse to come. I've invited you with those words, and you refuse to come. Solo hay un camino, hermano, a la vida eterna, y ese es Jesucristo. There's only one way to everlasting life. It's Jesus Christ. That's it. Y ahora que llegamos a este final, hermano, del testimonio que Jesús presenta, 4 testigos que han hablado: Juan, las obras, el Padre y las Escrituras. So we've reached the end here. We've seen 4 witnesses: John the Baptist, the works of Jesus, the Father, and the Scriptures. No faltaba ninguna evidencia, hermanos. Lo que faltaba era una respuesta correcta. There was no evidence lacking. You know what was lacking? The right response. Estos hombres, hermanos, no tomaron la decisión correcta. Conocían las Escrituras, pero no las tenían morando en ellos. These men knew the Scriptures, but the Scriptures were not indwelling in them. Las estudiaban, pero rechazaban a aquel de quien hablaban. They studied the Scriptures, but they rejected the one whom the Scriptures spoke of. Y aquí está la advertencia, hermanos, para el hombre, para nosotros. Podemos conocer doctrina, estudiar teología, leer la Biblia, defender posiciones religiosas y aún así no venir a Cristo. So here's a warning. Men can know doctrine, study theology, read the Scriptures, defend a religious position, and yet not come to Christ. Conocer la verdad, hermanos, no es lo mismo que amar y abrazarla. To know the truth is not the same as loving it and embracing it. Son 2 cosas diferentes. Estos judíos conocían la verdad, pero no la amaban, no la abrazaron. These religious Jews here, they knew the truth, but they rejected it. They didn't embrace it. They didn't love it. Y hay también, hermano, una esperanza gloriosa, como les había dicho. Nosotros que estábamos en tinieblas, ciegos, muertos, no encontramos a Cristo por nuestra propia sabiduría. No fue adivinando. No fue por ciencia, ni historia, ni matemáticas. Fue la palabra de Dios. Fue que el Espíritu Santo abrió nuestros ojos. See, and on the other hand, there's a glorious hope. We were in darkness, blind and dead, and we didn't come to this knowledge by guessing or by studying history or science or math. It was the Word of God, and it was the Holy Spirit that opened our eyes. So we didn't find Jesus on our own. Fue Dios, hermanos, que nos trajo a Cristo. It was God who brought us to Christ. Esta tarde, hermanos,
¿Serías tú uno de los que Jesús le dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna? ¿O has dado tú ese paso de venir a Cristo? In this afternoon, if Jesus would ask you or would tell you, you don't want to come to me that you may have everlasting life. Or have you made that or taken that step to come to Jesus? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, hermanos. No es si Dios ha dado evidencias o no. Las evidencias están ahí. We don't have to ask if there's any evidence. We know the evidence is there. La pregunta es qué hacemos con la evidencia. The question is, what do we do with the evidence? ¿Qué vas a hacer con el testimonio de Jesús, hermanos? What are you going to do with the testimony of Jesus? Ese testimonio apunta hacia Cristo. That testimony points to Christ. Y hermanos, si todos los que estamos aquí hemos aceptado las evidencias y hemos venido a Cristo, la cosa no se queda ahí. La cosa es que si verdaderamente hemos creído la evidencia, entonces debemos de vivir cada día demostrando que hemos creído esa evidencia. See, you may have come to Christ. You believe the evidence and believed in Christ, and that's fine. But that's not the end of the story. The story continues. If you truly have believed the evidence, then we should live accordingly. ¿Y sabe lo que quiere decir vivir conforme a la evidencia? ¿A quién señala la evidencia? A Cristo. Entonces, ¿para quién tenemos que vivir? Para Cristo. So who does the evidence point to? Christ. So who must we live for? Para Cristo. Cristo es primero, hermanos. Él es primero en tu vida. Christ is first in your life. Eso no quiere decir, hermanos, que abandonamos nuestras responsabilidades cotidianas. Pero aún en nuestras responsabilidades cotidianas, Cristo es primero. En mis planes, Cristo es primero. En mis decisiones, Cristo es primero. So Christ being first does not mean that we abandon our daily duties. But in our daily duties, Christ is first. In our decisions, Christ is first. Dios te bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias una vez más